Arranca el Mundial y viendo todas las selecciones clasificadas me he hecho una pregunta. ¿Podría construir un equipo campeón fichando un jugador de cada selección del Mundial? Pero evidentemente no voy a poder elegir a quién ficho cuando quiera. Será esta ruleta la que decida de qué selección puedo fichar en cada momento. Y eso puede ser bastante bueno o un auténtico desastre, porque si me toca España, Francia o Brasil tendré algunos de los mejores jugadores del mundo. Pero si me toca una selección mucho más modesta, igual me toca gastar una de mis selecciones en un jugador que ni siquiera acaba siendo titular en el equipo. Además, tenemos otro problema. Solo dispondremos de 1.000 millones de presupuesto para construir toda la plantilla. Así que obviamente no puedo gastarme 200 millones en un jugador cada vez que me salga una selección grande. Tendré que administrar el dinero con cabeza porque necesito completar como mínimo una plantilla de 22 jugadores. Y si me quedo sin presupuesto antes de terminar la plantilla, habremos perdido el reto. Así que vamos a descubrir cuál será la primera selección que nos toca tirando de la ruleta, chicos. Pero antes de ir a tirar la ruleta, ya sabéis que tenemos de nuevo patrocinador en el canal a Eneba, vuestra página de videojuegos favorita donde vais a poder comprar todos los juegos del momento que queráis, además con cashback. Eso quiere decir que cuando compréis un juego os devolverán un porcentaje que irá a vuestro wallet y que luego podréis gastar en otros juegos. Tenéis juegos de todas las consolas, desde Steam, desde PSN, Xbox e incluso tenéis las monedas virtuales de FIFA por si queréis comprar también FIFA Points o puntos del Fortnite. Y obviamente para los que jugáis en consola también tenéis por aquí todas las tarjetas de regalo para comprar vuestros juegos y también las tenéis si queréis en Xbox. Así que tenéis el link abajo en la descripción. Simplemente tenéis que pinchar abajo, os llevará directamente a la web y podéis hacer las mejores compras de vuestros juegos de ordenador o de consola, de tarjetas de regalo, para hacer incluso regalos a vuestros amigos o a quien sea. Así que ya lo sabéis. Si queréis comprar cualquier cosa, lo tenéis en Eneba. Y ahora sí, vamos con la ruleta. Y el primer país al cual vamos a tener que escoger jugador va a ser... ¡Ojo! Marruecos. Bueno, oye, pues hay bastantes buenos jugadores, así que no está nada mal. Pues estaba viendo en la base de datos de FC Tools Hub cuáles son los mejores jugadores de Marruecos y está claro que el mejor es Hakimi, pero es que como ya hemos dicho antes, no puedo gastarme 100 millones en un lateral derecho, así que creo que la mejor opción quizás sería ir a por Brahim, que además nos sirve para varias posiciones y puede costarnos entre unos 30 o 40 millones, que puede estar bastante bien. Pues aquí lo tenemos, el primer fichaje de nuestro vídeo desde Marruecos, Brahim por 22 millones y medio, la verdad que muy buen precio, muy buena media, no creo que vaya a ser titular en el equipo, pero sí que va a ser una pieza importante que además va a poder jugar en varias posiciones por muy poquito precio, así que vamos a volver a tirar de la ruleta y a seguir montando el equipo. Y el siguiente país de donde vamos a tener que fichar es... ¡Ojo! A Australia, chicos, Australia cagada. Cagada monumental porque aquí perdemos una tirada con un país en el cual, bueno, se me está ocurriendo uno que quizás podríamos fichar para suplente, que quizás no está tan mal. Pues ahí está, señores, efectivamente, Matthew Ryan es el que más media tiene de Australia y cuesta apenas casi medio millón, pero oye, 79 de media por nuestro quizás portero suplente, creo que está bastante bien, es verdad que perdemos un hueco, pero como mínimo tenemos que hacer 22 jugadores en plantilla, pues oye, tampoco está tan mal. Pues ahí está, chicos, segundo fichaje, Matthew Ryan, tenemos portero suplente, no es mala media, pero está claro que no es un jugador el cual nos vaya a hacer ganar una liga, ni tampoco una Champions, que es el objetivo, así que vamos a por el siguiente. Y el siguiente país, por favor, dame uno bueno, por favor. ¡Ojo! Bueno, nos hemos quedado nada de Inglaterra, pero Senegal no está mal, hay cosas interesantes, vamos a ver por cuál nos decidimos. Pues como opciones buenas en Senegal tenemos a Koulibaly para la central, tenemos a Ndiaye por banda, ojo para el medio del campo, Pape Gueye, Matar Sarr, Lamine Camara o la opción que sería más barata pero buena media que sería Sadio Mané. La verdad es que creo que podremos aprovechar para intentar sacar a alguien muy bueno en el medio del campo. Pape Gueye lo ha hecho muy bien esta temporada, son 22 millones y tiene 80 de media. Creo que por el precio que tiene está bastante bien, puede ser muy buen suplente si luego fichamos mejores mediocentros. Luego está la opción de ir a por Matar Sarr o Lamine Camara, pero como son más jóvenes y valen más dinero, creo que nos vamos a quedar con Pape Gueye, porque creo que podemos sacar mejores bandas en un futuro con otras selecciones. Pero sinceramente creo que Pape Gueye es una muy buena opción.
Ya lo tenemos, tercer fichaje para el medio de campo, Pape Gueye, que viene al equipo, muy buena media, 27 años, aún puede mejorar quizás algún puntito de media y creo que está bastante bien para rotar. Hay que pensar que no solo hay que fichar muy buenos jugadores para el once inicial, sino que también tenemos que tener buen banquillo para poder llegar a ganar la Champions algún día. No hace falta que tener un once inicial increíble y que luego el banquillo sea de muy baja media, eso no serviría para nada. Así que vamos a por el siguiente país, casi nos toca antes Inglaterra y ahora nos toca Estados Unidos. Bueno, aquí también creo que hay buenas opciones, así que vamos a mirar porque no es mal país. Pues las mejores opciones que tenemos en Estados Unidos son Robinson como lateral izquierdo, Tillman que nos puede servir de media punta y la verdad que está bastante bien. Tenemos también a Pulisic que sería el más caro, pero es gastarse 46 millones en un jugador que no sé si va a acabar siendo titular o no, aunque hay que decir que tiene muy buena media. Pero creo que la mejor opción va a ser Folarin Balogun porque no tenemos delantero y creo que de suplente puede estar bien. Tiene cerca de 80 de media, puede subir un par de puntitos y como de momento no tenemos ningún delantero y creo que nos van a salir mejores selecciones, creo que voy a dejar esa opción del banda para alguna otra selección, chicos. Así que creo que vamos a ir a por Balogun para tener ya nuestro delantero suplente. Ya lo tenemos, señores, Balogun por 28 millones, viene a ser el portero, bueno, delantero suplente, porque supongo que de delantero titular tendremos alguno mejor, y estoy confiando mucho en que nos van a salir buenas selecciones. De momento, como veis, estamos fichando suplentes para ir rellenando el banquillo, y sinceramente los jugadores que tenemos son muy buenos para el banquillo, pero estamos esperando a que lleguen los verdaderos cracks para formar ese 11 potente, pero es importante tener un buen banquillo. Y el siguiente país del que vamos a fichar es... Ojo, Egipto. Y todos estamos pensando en el mismo jugador, señores. Quizás es el momento de hacer el primer gran fichaje. Quizás. Y es que en este caso hay más opciones como Marmoush, que estaría muy bien, pero acabamos de fichar un delantero suplente y Marmoush no es tan crack como para ser titular. Pero es que además Mohamed Salah, al tener 34 años, pues no vale tanto. Son 35 millones, así que es una opción que 100% tenemos que escoger y traernos al faraón al equipo. Y chicos, ya tenemos aquí a nuestro primer gran crack del equipo, Mohamed Salah, nos ha costado 34 millones creo, eso sí, tiene un sueldazo de 400.000, una auténtica locura, pero creo que va a valer totalmente la pena traer al faraón y al capitán de momento de este equipo, señores, vaya auténtico fichajazo con 89 de media. Y oye, de momento la plantilla no está quedando tan mal, es verdad que Brahim va a ser suplente, Balogun también, pero tenemos por derecha ya a Mohamed Salah, luego tenemos en el medio campo ya a Pape Gueye y en portería a Ryan que va a ser suplente. Estamos haciéndolo poco a poco, pero aún nos queda dinero para hacer muy buenos fichajes. Y el siguiente país es, por favor, dame una top, dame una top, Bosnia-Herzegovina. Bueno, pues un poco menos, la verdad. Pues en este caso en Bosnia me he decantado por Amar Dedić, el jugador del Benfica. Es jovencito, 23 años, no tiene mucha media, pero sí que tiene potencial de poder llegar hasta 82. Y como no tenemos ningún lateral derecho ni izquierdo y puede actuar por las dos bandas, creo que es lo mejor que podemos hacer. Lo tenemos allí de suplente, además puede actuar por las dos bandas, repito, y no está mal, es baratito. Son 19 millones, así que para suplente creo que está bastante bien. Pues ahí está, otro fichaje más, seguimos trayendo jugadores para la plantilla, eso sí, no estamos teniendo mucha suerte con los grandes países, así que vamos a ver si en la próxima tirada nos sale ya algún país top para poder intentar traer algún crack del equipo, porque de momento, crack, solo tenemos a Salah, aunque hay que decir que estamos, creo, trayendo buenos jugadores para el banquillo. Por favor, dame una top, dame una top. Escocia, no te puedo creer, tío. Bueno, vaya alguna buena opción aquí. De hecho, se me está ocurriendo una para el medio campo, creo bastante buena, pero hay más cositas. Pues aquí tenemos dos grandes opciones. Una, ir a gastar poco en este fichaje y traer a Andrew Robertson, que podría ser perfectamente suplente con esos 81 de media y nos sale por apenas 6-7 millones. O la opción de gastarte un pastizal en McTominay para tener un crack en el medio del campo. Tenemos ahí en esa posición solamente a Gueye, además puede McTominay también jugar de media punta, ya sabéis que ha sido bastante goleador en estas últimas temporadas en el Napoli. Y la verdad que estoy indeciso, no sé si traer a Robertson como suplente y apostar por otras selecciones para traer algo para el medio del campo, o traerme un crack de esta selección de Escocia como puede ser McTominay, pero sinceramente creo que voy a ir a por McTominay, es que es muy buena opción, sinceramente. Son 47 millones y es que tiene 86 de media, creo que está bastante bien, así que vamos a ir a por él.
Pues ahí lo tenemos, un nuevo crack para el equipo, Scott McTominay, que viene para suplir esa posición del medio del campo, incluso también la de la media punta, un gasto de 46 millones, tampoco es muy elevado, pero ya vamos también cogiendo algún que otro jugador con más nivel y gastando un poquito más. Creo que era buena opción, sinceramente también estaba la opción de Robertson, pero bueno, confío en que nos van a salir buenas selecciones. Venga, va, por Dios, ahora sí que nos tiene que salir ya una selección top, top, top. ¡Ojo! ¡No! ¡No! ¡Curazao! ¡No! Y nos sale Curazao, tío. Nos sale una de las peores selecciones del mundial, chico. De verdad, qué mala suerte tenemos, por Dios. Bueno, en este caso la única opción potable o más o menos buena es Armando Obispo, que puede venir a ser el cuarto central o el quinto. Es muy barato, así que por suerte no vamos a gastar mucho. Pero vaya locura la mala suerte que estamos teniendo con las selecciones, de verdad lo digo. Bueno, pues otro fichaje más que no es muy crack y que viene a ser suplente del suplente del suplente, pero es lo que hay, había que cumplir, señores. Así que nada, nos hemos gastado 6 millones y medio en Armando Obispo. Bueno, ya está con la broma, ¿no, chicos? Por favor, ya está con la broma, por favor. Ya está con la broma. Qatar. Vamos de mal en peor, chicos. Bueno, no, creo que en Qatar hay alguno bueno, pero de verdad, esto que está haciendo, chicos, no ha tocado ninguna de las tops. Ni Alemania, ni Portugal, ni Francia, ni España, ni Argentina, ni Brasil. ¿Qué es esto? A ver, la parte buena de esto es que no nos vamos a gastar nada porque Afif está libre, pero tiene buena media además, así que bueno, de extremo izquierdo suplente puede estar bastante bien y ya veremos dónde ponemos a Brahim, si por la derecha, por la izquierda, de media punta suplente, pero Afif no está mal y encima viene gratis. Va, señores, confíen en la ruleta, confíen en la ruleta. Argelia. Bueno, puede haber algo interesante en Argelia, puede haber algo interesante. La verdad, hay cosas interesantes en Argelia, como por ejemplo Bensebaini, que tiene bastante buena media. Hay Nouri, no tenemos lateral izquierdo, puede ser una opción. Luego está Marez, pero claro, teniendo ya a Salah, pues sería tontería. Aunque no sé si se le podría convertir a media punta, pero teniendo a Salah, creo que no. Luego tenemos a este chaval, Ibrahim Maza, que tiene 80 y no sé cuántos de potencial. La verdad que es un auténtico crack, por lo que he visto, tiene muchísimo potencial. Y luego también está Moura, pero claro, teniendo ya a Balogun, pues como que a Moura ya no cabe en el equipo. Así que viendo que nos falta central y que también nos falta lateral, creo que vamos a ir a por Ainouri, señores. Es un poco caro, 45 millones, pero como puede subir y creo que está bastante bien, vamos a ir a por él. Quizás un poco caro para un lateral, pero creo que es buena opción. Son 43 millones que nos gastamos en él y prácticamente nos falta un solo jugador para completar nuestro primer 11, aunque aún faltan más fichajes, pero es verdad que nos falta un central derecho, así que vamos a ver si en la próxima ruleta nos sale una buena selección. Venga, va, por Dios, una buena selección. Necesito un buen central. Necesito un buen central. Y... no te puedo creer, tío. Estaba ahí Croacia y ha pasado a Arabia Saudita. De verdad, me están tocando toda la morralla. ¿Qué es esto? Pues sinceramente, de todas las opciones que había, la única que me parece algo buena es Musab Al-Jubair, porque tiene 77 de media, pero tiene potencial 83. Y bueno, teniendo en cuenta que necesitamos varios mediocentros, no solamente dos titulares, pues creo que está bien, porque además también puede jugar de media punta, así que podrá cubrir en la posición, aunque obviamente va a jugar poco y viene de suplente, pero no está mal del todo, aunque también hay que decir que son 20 millones por este tío, que es que no va ni a jugar. Va, ahora sí, por favor, dame una top. Dame una top, por favor, ahora sí te lo pido, que si no me vuelvo loco, Vale, quédate ahí. Uruguay. Vale, chicos. Ojo con Uruguay, porque de aquí podemos sacar algo. Absolutamente todos hemos pensado en Federico Valverde, pero son 120 millones y en el medio campo tenemos ya 3 jugadores. Así que creo que vamos a ir a por Ronald, porque nos falta un central. Luego ya veremos si Ronald acaba siendo titular o suplente, pero... necesitamos un central y sinceramente, pues oye, está bien, 81 de media, creo que no está nada mal, 30 millones, ir a por Fede creo que es demasiado porque nos pueden tocar otras selecciones donde fichar a otros cracks, aunque es una muy buena opción, pero creo que es demasiado caro teniendo en cuenta que ya tenemos a McTominay y a Gueye en el medio, así que vamos a ir a por Ronald. Pues ahí está, chicos, con este fichaje ahora sí que completamos ya un 11 inicial, aunque no sea con todos los titulares, pero ya tenemos al menos la base del equipo y a partir de ahora, toque lo que toque, es ir reponiendo posiciones para tener suplentes y, si podemos fichar algún crack, porque nos toca una gran selección, intentar ir a por él. Y es que este es nuestro 11 de momento. Tenemos a Ryan en portería con Dedic por derecha, Araujo, Obispo y Ainouri en defensa, luego McTominay, Gueye y Ibrahim, bueno, Ibrahim que lo pondríamos de media punta, y luego arriba Afif, Balogun y Mohamed Salah, que es la única superestrella que hemos podido fichar. Además, en el banquillo, primer suplente, Al-Jubair, así que, señores, toca mejorar mucho de equipo, creo que toca mejorar la posición del central, la del portero, la del lateral derecho. Creo que también haría falta la del extremo izquierdo y sobre todo media punta y delantero, pero me da a mí que no sé si va a dar para todo,
Más que nada porque, como veis, nos quedan solamente 650 millones, que sé que parece mucho, pero es que teníamos 1000 y fijaos, hemos fichado 12 jugadores y casi nos hemos gastado la mitad del presupuesto, chicos. Pues venga, va, a ver si tenemos un poquito más de suerte con la ruletita y nos toca ya alguna potente. Potentísima, chicos. Brutal, Jordania. Increíble. Nada, espectacular. Nos vamos a hacer una selección con literalmente todas las selecciones más pochas de todo el mundial. Es increíble. No preguntéis, chicos, he buscado el que más media tenía de Jordania y es un tal Moussa Altamari que puede jugar de banda izquierdo, banda derecho, incluso de lateral. Y he dicho, mira, como puede cubrir muchas posiciones y vale 6 millones, pues vamos a ficharlo y ya está, lo tenemos ahí de suplente. Pues nada, chicos, otro fichaje más, 5 millones que nos ha costado, pero estamos perdiendo la oportunidad de poder fichar grandes jugadores, ¿eh? Como no empiezan a tocar selecciones grandes, este equipo me da a mí que no va a cumplir el objetivo y no vamos a ganar la Champions. Va por Dios, por favor, dame ya una tocha. Una grande. Bueno, medianita, México, vale. Bueno, de aquí algo podemos sacar interesante. Pues he escogido a Gallardo, uno, porque viene gratis y no gastamos dinero en su fichaje, y dos, porque ya tenemos un lateral izquierdo, pero con este ya cumpliríamos el tener dos por la banda izquierda, tenemos a Nouri, y como tampoco creo que nos vayamos a gastar 50 o 80 millones en un lateral izquierdo, luego ese dinero, si nos toca una tocha, podemos realmente ir a por un crack. Entonces, si ya tenemos cubiertos los laterales con dos que más o menos tengan buena media, creo que no es tan importante como poder fichar un mega crack arriba, o en el medio campo, o incluso en la central, o en la portería. Así que, aprovechando que tenemos allá a Gallardo gratis desde México, pues nos vamos a hacer con él a coste cero. Venga, va, señores, por favor, gana. Bueno, en Ghana hay cosas interesantes, sigue sin ser una de esas selecciones top, pero algo interesante podemos rascar, ¿eh? Aquí sobre todo tenemos dos opciones. Semenyo, ¿cuál es el problema? Que al estar recién fichado por el City cuesta una millonada, 58 millones, pero nos piden casi 80 y gastar 80 en Semenyo me parece demasiado, así que creo que la buena opción sería tener un suplente de Mohamed Salah, que ya sabéis que va a ser nuestro crack por la derecha, pero en suplencia suya tenemos a Kudus, que pues bueno, son 45 millones, no está mal, es intermedio, buena media y además puede incluso llegar a jugar de delantero si es necesario, así que Semenyo creo que es demasiado caro, no es tan mega crack como para gastarte 75 millones en él, pero en cambio Kudus como suplente de Mohamed Salah en una temporada tan larga creo que puede estar muy bien, así que vamos a por él. Pues continuamos, chicos, que siga la ruleta y por favor, Austria, tío. Bueno, hombre, se me está ocurriendo alguno bastante interesante, ¿eh? Quizás no es tan mala del todo. Pues aquí con Austria tenemos tres opciones muy buenas. La primera, Konrad Laimer para el lateral derecho, puede cumplir también incluso de lateral izquierdo, incluso de medio centro, o sea que es bastante completito en este sentido y creo que es bastante top. Luego tenemos a Álava para la central, que costaría nada, 1 millón, o sea, baratísimo, y la verdad es que es muy buena opción porque tiene 80 de media. Y luego Baumgartner para la media punta, que también estaría guay, pero teniendo ya a Brahim de momento creo que no es necesario y podemos fichar cosas mejores en otras selecciones. Pero la opción de Leitner me parece muy buena y también la de Álava, las dos, la verdad que son brutales. Pero finalmente, chicos, me he decidido por fichar a Laimer. Álava también era muy buena opción, pero creo que por 27 millones, Laimer, que puede cubrir los dos laterales y también el medio del campo, tiene muy buena media y por 27 millones, un jugador de 84 media, creo que está brutal para reforzar el equipo. Y ya os digo, quizás no tenemos muchos cracks porque solo tenemos a Salah, pero la verdad que estamos haciendo una plantilla creo que bastante balanceada y eso es muy importante en una temporada. Venga, va, por favor, ya va tocando, que me des una selección grande, ya va tocando. Estábamos ahí cerca de España y Argentina arriba, pero nos toca Suecia y ojo porque en Suecia, chicos, creo que puede venir el segundo mega crack del equipo. Y sí, estoy pensando en dos hombres. Yo también. Y es que obviamente, pues Gyökeres o Isak, señores. Claro, viendo un poco cuánto cuesta uno y cuánto cuesta el otro, Isak 140 millones creo que no vale la pena por un punto más de media y 2 años menos. Así que está claro que nuestro hombre va a ser Gyökeres, que va a ser cerca de unos 70 millones. Así que vamos a ir a por Víctor Gyökeres como nuestro delantero y crack de este equipo, que va a formar delantera de momento con Mohamed Salah. Y ojo porque cuidado con este fichaje que ya es uno de los importantes. Pues aquí lo tenemos, chicos, otro de los cracks. Como ya teníamos a Mohamed Salah, pues ahora tenemos a Víctor Gyökeres, que tiene que ser, señores, el hombre que nos meta los goles en este equipo. Creo que el ataque más o menos estaba bien balanceado, es verdad que nos faltaría un extremo izquierdo, también quizás un mediapunta un poco mejor, pero más o menos el ataque está bastante bien si lo juntamos con el medio. Lo que creo que hay que mejorar un poco la defensa, así que vamos a ver si nos salen selecciones donde podamos sacar algo potente también para la defensa.
Y ojito con la plantilla que se nos está quedando ya, arriba con, es verdad, Afif 78, pero luego Gyökeres, Salah, luego por detrás Brahim, Gueye con McTominay, Ainouri, es verdad que falta mejorar esta parte de la central, luego Araujo con Laimer, nos falta también un portero más potente, pero luego en el banquillo jugadores todos más de 76, o sea que creo que bastante bien lo estamos haciendo y aún nos quedan unos 500 millones más o menos para hacer fichajes. Si conseguimos tener un mejor extremo, un mejor central, un mejor portero y algo que pueda mejorar pues también en el medio del campo, cuidadito con el equipo que podemos tener para intentar ir a por esa pedazo de Champions, así que vamos a continuar. Venga, por favor, dame una top, dame una grande. ¡Sí! ¡No! Estaba Inglaterra, tío. O sea, estaba Francia, Inglaterra y Brasil y nos toca Suiza, tío. Y nos toca Suiza, fijaos las que hay aquí, Están juntas Brasil, Francia, Inglaterra y Portugal y Bélgica. Y no toca ninguna, tío. Toca la que estaba en el medio que era Suiza, macho, no te creo. La verdad que tremenda selección suiza, tenemos muchas opciones muy buenas, Tenemos a Jan Sommer, tenemos a Kobel para cubrir ya la portería 100%, luego tenemos a Kanji, que para la central tampoco estaría mal, aunque no podemos ficharlo porque está cedido, así que a Kanji nada, y luego incluso para el medio campo podríamos traer a Xhaka, pero teniendo a Gueye y teniendo a McTominay es una posición que más o menos ya tenemos cubierta, así que lo descartamos. Creo que claramente hay que mejorar la portería ahora que nos ha tocado Suiza, y claro, aquí la gran diferencia es el precio, o sea, Kobel tiene 28 años y tiene la misma media, pero te cuesta 58 millones y Sommer con la misma media y 37 años te cuesta 2 millones y medio, así que creo que la elección es bastante factible, bastante sencilla, por muy joven que sea Kobel. Chicos, si podemos gastarnos, en vez de 58 millones, gastarnos 2,5 en Sommer, teniendo la misma media, pues señores, vamos a ir claramente a por Sommer. Y es que además, chicos, Sommer suele ser el típico portero que en los mundiales se sale, aunque bueno, supongo, no lo sé, en este mundial quién jugará, si Kobel o él, pero suele ser un portero que en estos torneos se la suele sacar, un poco rollo al estilo Shaqiri, así que tenemos porterazo con 87 de media y con muchísima experiencia, así que tenemos esa posición totalmente cubierta de la portería con Jan Sommer. Pues venga, va, por favor, dámelo, dámelo. Sí, 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 por fin, señores. Vale, nos toca Inglaterra. Nos toca... Vale, cabeza, chicos. Caution, caution, cabeza, cabeza. Vamos a ver qué nos hace falta y a ver qué fichamos, pero se viene fichajazo. Bien, caution. Bueno, señores, Inglaterra, aquí esto es la Navidad, hay un montón de opciones. Para la central que tenemos que mejorar sí o sí, tenemos a Wehi y tenemos a Konsa. ¿Qué pasa con Wehi? Que como lo acaba de fichar el City son 85 millones, así que automáticamente descartado. Pero el bueno de Konsa serían unos 40 millones, así que es una buena opción. Luego, para el medio del campo tenemos a Rice, pero es caro de cojones y sinceramente creo que tampoco se notaría tanto el tener a McTominay y Rice con tener a McTominay y Pape. Así que nada. Luego, en la media punta, que quizás es donde más opciones hay, está Bellingham, pero claro, son 227 millones y nos quedan 465, así que sería gastarse medio presupuesto en un jugador, cosa que no veo bien porque aún nos quedan varias selecciones top que pueden salir y necesitamos mejorar algunas posiciones más, así que Jude Bellingham por precio, descartado. Y luego aquí hay opciones un poco más baratas, bueno, Cole Palmer, 150 millones, me sigue pareciendo excesivo, pero ojo con la opción de Foden, que creo que es la mejor, porque por unos 70 millones tener a Foden que te puede cumplir tanto media punta como extremo, no está nada mal. Luego Rodgers, pensaba que era más barato, pero cuesta 96 millones, así que totalmente descartado. Y luego tenemos a Eze, que es la opción un poco más barata y que además también te cubre el extremo izquierdo, chicos, porque es que Berechi y Eze también nos cubriría esa banda izquierda si fuese necesario, cosa que no está nada mal. E incluso Brahim también puede cumplir esa posición. Y luego la otra opción sería Gordon, que te puede cumplir las 3 posiciones de arriba y que también sería una ganga y nos quedaríamos ya la opción del extremo izquierdo. Pero claro, teniendo en cuenta que hay más selecciones donde pueden haber más extremos izquierdos, como Francia, yo qué sé, España, Portugal, Brasil, Holanda, no sé, creo que hay más opciones en otras posiciones. En cambio, en la media punta es muy buena opción aprovechar e intentar ir a por Foden o a por Eze. Porque centrales creo que también hay más selecciones donde podemos pescar, pero es que Eze está bastante bien, tiene un punto menos de media que Foden solamente, y justamente nos cubre 2 posiciones que necesitamos, que son extremo izquierdo y media punta, así que creo que está muy bien, porque es que Foden son 70, pero es que Eze son 45, y solamente es un punto de diferencia, así que ojo, porque creo que podemos ir a por Eze. Pues ahí lo tenemos, señores, ya tenemos media punta titular para el equipo y además, si fuese necesario, también incluso extremo por la izquierda, así que muy bien, nos cumple las 2 posiciones, más o menos ya estamos tranquilos con eso y ahora nos podemos centrar en cubrir bien la central, la otra posición del medio y con lo que nos vaya restando y las posiciones que nos vayan tocando, pues iremos viendo, pero está muy bien, sinceramente, por 45 millones que nos ha costado, este jugador está increíble. Pero ¿sabéis qué estaría más increíble? Que nos tocase aquí Francia o España. Perfecto, cabo verde. Muy bien.
justo lo que quería. Justísimo. Nada, esto es increíble. Pues cuidado que no está tan mal Cabo Verde, porque justamente necesitábamos un central más, porque solo tenemos dos. Y oye, está Logan Costa, que es del Villarreal, encima joven, sube de media. Es verdad que tampoco tiene una media para ser titular, pero al menos ya sabemos que 3 centrales tenemos y lo cubrimos bien con un jugador que vale 19 millones, así que tampoco nos gastamos tanto. Así que, oye, tampoco está tan mal. Ah, por Dios, dame una de las tochas, dame una de las tochas, por favor. Croacia. Bueno, vale. Vale, ojo, caution. Caution. Ojo con Croacia. Ojo con Croacia porque hay varias opciones muy tops. Aquí hay sobre tres opciones. Modric, por si os lo preguntáis, no se puede porque se retira ya en la primera temporada. Pero la opción, obviamente, más top sería Bardiol. Son 90 millones. Es verdad que solamente nos queda por cubrir la central. Quizás un medio centro más. Y poco más. Así que podría ser una opción gastarse ya 90 millones en un Bardiol. Luego, la opción un poco más barata, pero mirando a futuro, pero claro, no sabemos cuánto vamos a tardar en ganar la Champions, así que gastarte 47 en Buskovich es un poco jugártela a ver cómo te sale. Y luego la opción de mejorar ya el medio del campo totalmente yendo a por Mateo Kovacic, pero sinceramente creo que es una opción que no. O sea, creo que es opción de Buskovich o de Bardiol. Pues hombre, prefiero ir por un Bardiol que ya te gastas 90, pero ya tienes un tío de 85 que además puede subir más y que encima te puede jugar hasta de lateral izquierdo. Es que creo que iré por Bardiol, Pues chicos, ya lo tenemos aquí, fichaje top, 90 millones que nos gastamos, creo que es el más caro hasta el momento, pero creo que los vale, tenemos un centralazo, 85 de media, que puede subir incluso algo más. Sinceramente me parece un fichaje top, fichaje diferencial para la defensa, que la tenemos ya 100% cubierta con este fichaje, así que ya lo que queda, los 200 y pico, casi 300 para el medio del campo y para la parte de arriba. De momento la plantilla la tenemos aquí y bueno, nos restan unos 260, 280 millones y no está mal. Es verdad que el extremo izquierdo está Ibrahim, que bueno, un poco cojillo, pero luego con Jokeres, F, Salah está bastante bien. El medio campo, Gueye, McTominay, bueno, quizás alguien que fuese un poco mejor que Gueye estaría guay, pero luego la defensa hay Nouri con Bardiol, Araujo, Laimer y Sommer en portería. Sinceramente creo que está bastante bien, incluso el banquillo. Pues no sé, o sea, tenemos ya 4 centrales, así que ahí no hay que tocar nada. Tenemos un lateral izquierdo, un lateral derecho, otro portero. Tenemos 2 bandas izquierdos. Balogun, Kudus. Es verdad que falta algo más en el medio. Eso es verdad. Y quizás un media punta más de suplente, por si acaso. Si hubiese la opción de que nos tocase una selección muy tocha y pudiéramos mejorar el extremo izquierdo, ficharíamos a alguien de extremo izquierdo y entonces Brahim pasaría a ser el media punta suplente. Pero dependerá de lo que nos toque. Así que chicos, vamos a gastar esos millones que nos quedan a ver cómo podemos mejorar esta plantilla. Va, confío, Confío, señores. Confío. ¡Confío! ¡Sí! ¡Quédate! Señores, España, hemos triunfado. Señores, toca Españita, hemos triunfado. Sí, señor, por fin, gracias. Hay muy buenas opciones, ¿vale? En España, pero muy pocas fichables. Me encantaría fichar a Pedri, ¿vale? Pero es que si ficho a Pedri ya no puedo fichar a nadie más. También es verdad que si no puedo fichar a nadie más, el equipo ya está completo. Quiero decir, por poder podemos. Porque 200 millones por Pedri, dices, vale, son 200 millones por Pedri. Pero realmente tengo cubiertas todas las posiciones. O sea, tengo 2 delanteros, 2 extremos derechos, 2 extremos izquierdos. Me falta un medio centro, realmente, o un media punta. Y Pedri puede cumplir las 2. O sea que tampoco sería una locura. Obviamente la Lamine Yamal no puedo ficharlo, así que olvidaos. Luego Fabián Ruiz sería Pedri low cost, 27 millones, que estaría genial. Nos seguirían restando casi 200 y pico millones por si tenemos suerte y nos toca alguna otra selección mega top, fichar algo super top. Así que, ojo, porque son 85 de media, no está nada mal Fabián Ruiz. Pero claro, es que está Nikoui. Está Nikoui, chicos. Es que justo necesitamos un extremo izquierdo. Y Nikoui por la izquierda, cuidado, Es verdad que tendríamos 3 extremos izquierdos, pero entonces Brahim pasaría a ser el media punta y ya solo nos quedaría sí o sí un medio centro top. O quizás otro central muy top, o yo que sé, vete tú a saber. Y ya estaría el equipo completo. Así que creo que mi opción va a ser Nico, Podríamos haber hecho la locura de Pedri y hubiera estado muy guapo. Es verdad que Rodri son 57. También es muy top para el medio del campo, pero creo que va a ser mucho más determinante tener una delantera con Salah, Jokeres y Nico Williams. Así que chicos, me voy a gastar 120 millones en Nico Williams. Señores, fichajazo monumental para nuestro equipo, Nico Williams, que se suma a esta pedazo de delantera que va a formar con Jokeres y con Mohamed Salah. Y la verdad es que muy bien, son 125 millones, sí, fichaje caro, pero bueno, la verdad es que nos queda ya poco por cubrir, así que hay que ir ya gastando el dinero. Lo que pasa es que quiero tener algo por si toca otra selección tocha, pues ver qué podemos fichar. Pero, señores, fichajazo increíble el de Nico Williams,
Después del fichaje de Nico nos siguen quedando 140 millones, así que vamos a seguir tirando de la ruleta porque, no sé, presiento que nos tiene que tocar alguna selección tocha, o sea, alguna que nos haga mejorar el medio del campo para tener ya el 11 perfecto. Va, por favor, dame una que tenga un buen medio centro. Sí. Señores, hemos triunfado. Brasil. Señores, hemos triunfado. Brasil. 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 Señoras, aquí tenemos dos opciones, ¿vale? Nos toca mejorar el medio del campo y aquí hay dos opciones. Ederson, 40 millones, 82 de media, está muy bien, algo de media mejora. O ir directamente a por Bruno Guimaraes, que son pues unos 51 millones, que creo que es la opción perfecta. Pero es que luego, claro, en Brasil hay muy buenos centrales. Está Militao, que serían 43, aunque se lesiona demasiado. Bremer, que también se lesiona bastante, 48 millones. Ojo Marquinhos, la opción low cost, pero una media brutal, 87. Sería una locura, haría dupla con Bardiol. Sería Bardiol, Marquinhos y Araujo de suplente. También sería muy top. Y bueno, Gabriel totalmente descartado porque cuesta 100 millones, así que nada. Creo que Bremer y Militao también totalmente descartados, porque por ese precio te traes a Marquinhos que tiene más media, y Ederson, vale, pues así lo mismo que Guimaraes y tiene mucha menos media. Así que las opciones son Marquinhos o Bruno Guimaraes, que con Bruno ya te quitas el medio campo entero y luego te quedarían, pues sí, casi 100 millones para ir a por un central. A ver si te toca otra selección que tenga un central muy tocho y con eso ya lo rematas. Así que creo que la opción es Guimaraes, ¿eh? Y mira que la opción de Marquinhos es muy buena, ¿eh? Porque son 35 millones y con esto tienes un central de 87 de media. Pero es que justamente nos hace falta un medio centro, tenemos solamente 3 y es que con Bruno es encima capitán. Bueno, es brutal, o sea, hay que fichar a Guimaraes como sea, pero la opción de Marquinhos también era muy top, ¿eh? Qué auténtico fichajazo, señores, para venir a hacer dupla en el medio del campo con McTominay y Eberechi por delante. Creo que es un auténtico fichajazo. Con esto completamos ya un 11 brutal. Es verdad que la defensa es nuestra parte más flojita y aún nos quedan, o nos van a quedar, unos 80 millones para un fichaje más, chicos. Con 80 millones se puede fichar un muy buen central, así que vamos a ver si tenemos suerte y nos toca una buena selección para poder acabar de apuntalar esa defensa. Bueno, de hecho 80 no, 74. Y yo diría unos 70 si contamos que tenemos que darle salario. Así que nos tiene que dar, tenemos que tener mucha suerte que nos toque un Francia, un Portugal, una Alemania, un Holanda, que puede tocar un Bélgica, por ejemplo, también no estaría mal. Un Colombia, a lo mejor tampoco sería mala. Pero tampoco quedan tantas, así que a ver si tenemos suerte. Venga, va, por favor. Alemania, Alemania o Portugal, o algo así. ¿Noruega? Noruega, ostras. Claro, Noruega ya. Aquí yo creo que poco vamos a poder pescar, La prueba de pescar ha sido buena, pero no la habéis pillado, Noruega, pescar, salmones, en plan. La verdad que de todas las opciones que habían, la única que me ha gustado es Rierson, porque mira, te puedo cumplir el lateral tanto de un lado como del otro. Es verdad que tenemos varios laterales, pero es que los centrales que hay tienen 70 y algo de media. Así que para eso prefiero traerme a Rierson, que al menos tiene buena media y no está tan mal. 55 millones quedan, chicos. Creo que esta puede ser una de las últimas tiradas. Y a no ser que nos toque una selección en la que tengan algún central que tenga mucha edad, sea muy veterano y cueste poco, me da a mí que poco vamos a poder mejorar ya de la plantilla, Pero bueno, recemos todos por Francia o Alemania o Holanda. Perfecto. Paraguay. Bueno, la verdad que tampoco está tan mal. No me acordaba que ya estaba Alderete. Pero ahí está, 14 millones y tiene 80 de media. O sea que puede estar bastante bien como cuarto central. Después de Araujo, la verdad que ni tan mal. Venga, va, vamos allá. Puede ser la última tirada. Ahora sí. Ojo, Ecuador. Y qué putada, porque creo que ahora ya no nos va a llegar el dinero. Si esto llega a tocar un par de tiradas antes, madre mía. Vamos a chequear, pero me da a mí que no va a poder ser, Bueno, por lo que sea, pues William Pacho, ¿no? Pues por lo que sea no podemos ficharlo, ¿no? 167 millones. No sé si lo hubiese fichado si hubiera tocado antes, pero si me hubiera tocado, por ejemplo, cuando nos había tocado Bardiol, seguramente sí que lo hubiera fichado ahí, pero totalmente descartado por el precio. Hincapié, un poco más de lo mismo, no nos llega, 70 millones ya hemos sobrepasado. El único que podemos traer es Ordóñez, que a ver, no tiene mucha media, pero es verdad que puede mejorar bastante. Aunque teniendo en cuenta toda la gente que tenemos ya ahí y que acabamos de fichar al Alderete, me da a mí que no va a jugar nada, pero es que tampoco podemos fichar nada mejor. Pues aquí está nuestro último fichaje, 23 millones por Joel Ordóñez, otra de las grandes promesas que tiene esa selección de Ecuador, que ojito con Ecuador, creo que lo puede hacer bastante bien en este mundial, pero con esto ya, señores, se termina, última tirada, último jugador que fichamos para esta increíble plantilla, que vamos a ver cómo queda finalmente. Pues chicos, esta sería la plantilla que hemos montado con esos 1000 millones y pudiendo fichar solamente un jugador de cada selección que nos ha tocado en la ruleta, con Víctor Gyökeres a la cabeza, seguido de Mohamed Salah y Nico Williams, Eberechi con Bruno Guimaraes y McTominay, luego Aït Nouri con Bardiol, Araujo
Y por aquí el bueno de Konrad Laimer, luego Sommer también bajo palos, y en el banquillo jugadores como Afif, Balogun, Kudos, Brahim, que tenemos que cambiarlo a media punta, Gueye, Dedic por la izquierda que lo hemos cambiado, Alderete y Costa como centrales suplentes, Rierson también muy bueno suplente, y luego por aquí pues más jugadores que nos han sobrado como Altamari, Aljuair, Gallardo, Ryan o Obispo, que bueno pues cumplirán un poco la opción de reservas cuando sea necesario o cuando hayan básicamente lesiones. Sinceramente creo que es una muy buena plantilla, es verdad que quizás, bueno, el tema de la defensa nos queda un poco floja, ¿no? Quizás un central con un poco más de media nos hubiera venido muy bien para hacer dupla con Bardiol, quizás un lateral con un poco más de media que Ainouri, pero creo que está bastante bien y confío, chicos, confío bastante. Y vamos a hacer un poco el repaso de lo que ha sido este mercado para nosotros, en el cual el fichaje más caro ha sido Nico Williams. Nos hemos gastado 125 millones en español, luego 90 en Bardiol para la defensa. Por aquí también pues tenemos a Víctor Gyökeres con esos 72 millones, nada mal tampoco para la delantera, Bruno Guimaraes con 54, luego McTominay 46, 45 Kudus, 45 Eze, 43 Ainouri, 35 Araujo, 34 Salah que ha sido una ganga, luego Balogun 28, 27 Laimer, Ordóñez 23, que por cierto lo hemos cedido para que tenga minutos porque aquí había demasiados centrales, Brahim 22 también buena ganga, Gueye 21, Costa 20, Aljubair 20, Dedic 20, Alderete 15, Rierson 14, Obispo 6,5, Altamari que han sido 5 millones, Sommer que ha sido 2,4, ganga espectacular, así que sinceramente creo que lo hemos hecho bastante bien. Bueno, Ryan que nos había costado 650 y luego gratis Gallardo y Afif, Ordóñez también nos había costado algo más de 20, creo que está muy bien, sinceramente, o sea, el gasto medio habrán sido unos 45 millones, 50 por jugador, pero solamente nos hemos gastado, pues mira, de hecho más de 100 solamente por un jugador y luego 90 por Bardiol, así que creo que hemos hecho una muy buena plantilla y podríamos haber gastado más dinero quizás en alguna elección, pero creo que lo hemos hecho bastante bien. Eso sí, debut bastante duro frente al City, porque sí, vamos a estar compitiendo en la Premier League, esto va a ser muy complicado, pero debut durillo, la verdad que contra el City 4-2, bueno, no pasa nada, es nuestro primer partido y además ha sido contra el City, 2 goles, Bardiol, gol, gol de Nico y primera lesión ya, de McTominay. Bueno, la verdad es que no hemos empezado muy bien, en 3 jornadas, una victoria, 2 derrotas, pero esto no es como se comienza, es como se termina, así que vamos a ver cómo va esta primera temporada. Pues termina la primera temporada y hemos quedado terceros, así que chicos, objetivo cumplido, nos clasificamos a la próxima Champions, aunque como veis aún estamos un poquito lejos de luchar con el City, parece, porque bueno, han quedado mucha puntuación, pero nuestro objetivo es la Champions, así que nos da igual la Premier League, la Premier solo la utilizamos para clasificar a lo que viene siendo la Champions. Dicho esto, la FA Cup la hemos ganado, así que tenemos ya un título, de hecho podríamos incluso apuntarlo por aquí. Ahí está, apuntado, primer título que ganamos, chicos. Luego la Carabao Cup no ha podido ser, nos quedamos en cuartos frente al City justamente, y en Champions nada porque no hemos participado y ha ganado el Madrid, así que nada. Y en cuanto a números, como no, chicos, os lo había dicho, Mohamed Salah, máximo valor del equipo junto con Gyökeres, temporadón de los dos, también McTominay, muy buena temporada, Nico Williams, me falta un poquito más, Berechi ahora está lesionado, pero buenos números también, Kudus ha subido 3 de media, no está mal, la Afif también un poquito, Bardio lo ha subido 3, muy bien también, Guimaraes, ojo a Ainouri, señores, ojo a Ainouri, vaya fichajón, creo que lo fichamos por 40 y algo, pues ya vale 82, toma ya. Luego Papi Gueye también ha subido 1, Brahim, bueno, no está mal, ha jugado bastante, Balogun ha jugado y ha subido 2 de media, Jan Sommer ha bajado de media, un puntito, es lo malo, no podemos fichar nada más, chicos, lo que hay y lo que hemos hecho con la ruleta es lo que vamos a ir hasta la muerte, o sea, no vamos a hacer más fichajes en las próximas temporadas. Con esto tenemos que ir a morir. Bueno, ha subido 3 de media el Jubair y 2 Altamari, no está mal, Logan también ha subido 2, Obispo ha subido 2. No está nada mal, chicos, Ordóñez ha subido 1. Bueno, no está mal, chicos, no está mal, no está mal. Pues chicos, esta es la plantilla que hay, como ya os he dicho, no vamos a fichar nada nuevo, ni vender tampoco nada, lo que hay es lo que tenemos, como mucho vamos a renovar algún contrato, pero es lo que hay, o sea, lo que hemos escogido en la ruleta, en lo que nos ha salido, lo que hemos podido fichar, es con lo que vamos a ir a muerte, bastantes mejoras, sobre todo en jugadores como Kudus y también Dedic que ha subido bastante, así que cuidado con algún jugador que otro que esta temporada pueda jugar algo más. Vuelve Ordóñez, yo quizás cedería a Obispo, es lo único que voy a hacer, al único que voy a sacar del equipo, más que nada por no tener 7 centrales, porque se van a rayar si no juegan, básicamente. Pero el resto los dejaría a todos, chicos, porque lesiones pueden haber durante la temporada y sinceramente prefiero tener algo de más en el equipo que no de menos, así que el resto se van a quedar todos y con esto vamos a ir a por la Champions esta temporada, así que vamos allá. Pues chicos, termina esta segunda temporada donde quedamos segundos, mejoramos el resultado del año pasado, pero seguimos sin poder luchar con el City en la Premier.
Aunque hay que decir que les quitamos la Community Shield a principio de temporada, así que, oye, otra copa más y ya es la segunda que sumamos y además esta se la quitamos directamente al City. Y espérate, porque es que además hemos vuelto a ganar la FA Cup, señores, ganando 3-2 al Arsenal en la final y eliminando también al City, así que tercera copa, la verdad que las copas se nos están dando bastante bien. Eso sí, la Premier ya nos está costando un poquito más, la Carabao Cup no ha podido ser porque en este caso, pues la Carabao perdimos en penaltis frente a Chelsea en octavos de final. ¿Y qué ha pasado en la Champions? Nuestro gran objetivo, pues bueno, quedamos terceros en la fase de grupos bastante bien, luego en octavos pues le metimos 5 al Olympiacos, pero chicos, en cuartos nos eliminó 8-6, señores, 8-6 en el global frente al Barça, la verdad que una eliminatoria brutal con muchísimos goles, pero tuvimos mala suerte, nos tocó un gran equipo pues ya en rondas como cuartos de final, así que no ha podido ser y el año que viene tendremos que volver a intentarlo. Y bueno, ojo con esta temporada, Gyökeres 40 goles, brutal lo del sueco. Luego también por aquí Mohamed Salah 18 y 10, Eberechi Eze con 87 de media ya, buenos números, Guimarães también, Nico Williams ya en 88, alguna subida, Bardiol ya en 90, no está mal, hemos tenido algún jugador para que tuviese minutos fuera, o básicamente para que no le quitase los minutos de aquí a algún otro jugador. Y luego por aquí en Nouri, que está casi en 90 ya, bastante bien, chicos. Creo que el equipo han subido varios jugadores bien de media, Ordóñez ha jugado poco, veremos si podemos mantenerlo en el equipo. Luego Costa también ha jugado bastante poquito. Pero bueno, no está mal, la verdad que estoy contento con el equipo, chicos. Así que vamos a volver a intentarlo en la próxima temporada. Pues chicos, terminamos esta tercera temporada ganando la Premier League, que a ver, no era el objetivo principal porque es la Champions, pero oye, ganar la Premier League ya nos hace ver al gran nivel que está el equipo. Dicho esto, este año hemos perdido la Community Shield frente al City, cosa que el año pasado ganamos, así que una pena, pero la FA Cup también la hemos perdido, nos eliminó el City, de hecho nuestro gran archienemigo en este vídeo está siendo el City claramente, aunque la Carabao Cup la hemos ganado frente al Forest, así que no está nada mal, y aquí la verdad es que eliminamos al United y el City que cayó contra el Forest. Lastimosamente este año en la Champions pues no entramos en el top 8, la verdad, por un puntito, una lástima. Luego en el playoff eliminamos fácilmente al Real Unión, pero en octavos nos encontramos al City y otra vez nos eliminó, tío, de verdad. Lo del City es impresionante en este vídeo, nos está dando por saco en todo. Y bueno, otra gran temporada, Mohamed Salah con 36 años que sigue inflándose a goles. Este año Gyökeres flojo, teniendo en cuenta que el año pasado metió 40 goles, pues hombre, la verdad que flojito, pero aún así ha subido 2 de media, lo mismo que Eberechi Eze, Nico Williams también ya en 90, la verdad que el equipo sigue subiendo, Kudus también incluso en 87, la verdad que bastante bien, Bardiol en 92, Ainouri también en 90, Araujo este año ha subido 2 puntos de media también bastante bien, Laimer en 87, muy bien, la verdad que el equipo hay que decir que bastante bien, así que no hay fallo, no hay queja del equipo, aunque es verdad que el City nos está dando bastante por saco, pero chicos, toca ir a por la última oportunidad, señores, vamos a por la cuarta y última temporada, en la cual veremos si conseguimos o no nuestro gran objetivo de la Champions. Señores, estamos al final de la cuarta temporada. Ojito porque este equipo vuelve a ganar la Premier League y ya son 2 en 2 años consecutivos. Ahí es nada. Community Shield ganada también al principio de temporada. FA Cup ganada frente al Brighton. Y la Carabao pues también contra el City. Hoy hemos ganado todas las copas, tú. O sea, 7 copas en total. Ojito porque hemos sido los reyes de las copas, O sea, las copas la verdad que nos han ido brutal. Y chicos, ¿qué ha pasado en Champions? Bueno, pues en Champions, primeros en fase de grupos. En octavos nos cargamos a Galatasaray, luego a la Roma, luego remontada épica frente a Paris Saint-Germain cuando ya estábamos fuera. Y efectivamente, chicos, final de la Champions frente al Real Madrid. Así que vamos allá con esta final, que por cierto no puede jugar Laimer por roja y encima tenemos a Brahim lesionado justamente 4 días, ya se podría haber recuperado, pero va a tocar poner por aquí. También tenemos a Costa lesionado, por suerte el resto del 11 está listo, así que chicos, vamos allá, último partido del episodio, cumplimos nuestro reto con este equipo, sí o no. Señores, ahí está, cumplimos el reto, gol de Nico, gol de Gyökeres. Ahí está, chicos, había que fichar a Nico, mira que teníamos allá duda, que si Pedri, que no sé qué, no, señores, era Nico el fichaje y nos ha dado un gol en la final y también Gyökeres, sí señor. Temporada perfecta, ganándolo absolutamente todo, la verdad, ahí lo veis, 2 ligas, 7 copas y esa Champions que nos faltaba, pero además temporada de Gyökeres que ha vuelto a meter 40 goles, Mohamed Salah con 37 años metiendo 30, Nico con unas estadísticas también brutales, Eze con esos 91 de media también, 21 asistencias, brutal lo de Eze, mira que teníamos ahí la duda de si Foden, Eze, pues mira, la verdad que hemos acertado de pleno con Eze y sinceramente también con Josko Bardiol llegando a 93, Guimarães llegando a 92 ya, bueno, la verdad que una auténtica locura,
verdad, chicos. Muy bien, creo que hemos acertado de pleno. Bastante top. Hay Nouri también, cómo acertamos, la verdad, cómo acertamos con él. También con Sommer, que ha mantenido la media muy bien y no se ha retirado. Sí que se nos retiró el otro portero, el australiano, y tuvimos que fichar a este gratis por ahí, ¿vale? Porque no quedaba otra. Fiché un irlandés por eso, de una selección diferente. Así que, señores, vaya pedazo de plantillón que hemos hecho en este reto, fichando solamente un jugador por selección, que era totalmente a suertes con esa ruleta. Y la verdad que creo que hemos hecho una plantilla muy top, con cabeza, sinceramente, la hemos hecho con mucha cabeza, intentando no gastar demasiado, solamente cuando era pues alguna selección top, el resto intentando hacer un equipo equilibrado. Creo que lo hemos conseguido. Ha costado 4 temporadas levantar a Champions, pero lo hemos hecho. Así que, chicos, espero os haya encantado este pedazo de vídeo. Espero que disfrutéis todos del Mundial, que seguramente cuando estéis viendo este vídeo ya habrá empezado. Y si queréis más retos como este, o os gustan este tipo de vídeos, pues chicos, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dejar un pedazo de like y suscribiros si no lo estáis para más videitos, que ayuda mucho. ¡Chao, chao!